Mariano, bienvenido y adelante con tu presentación. Ya la estamos viendo en pantalla. Fantástico. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos. Muchas gracias, Ernesto, por tu presentación. Excelente. La verdad que nos diste un panorama muy bueno a nivel global y México. Muchas gracias, Gustavo, por acompañarnos. Como siempre, un placer compartir este webinario. Desde IMSA hace varios años que acompañamos a inversores con conferencias y desde hace un par de meses con webinarios, compartiendo nuestra visión de los mercados para que nos ayuden a tomar mejores decisiones a la hora de decidir invertir en el sector inmobiliario. La verdad que hemos pasado muchas crisis. Las crisis son bastante difíciles de predecir. Lo que sí hemos aprendido es a poder interpretarlas y aprovecharlas, ¿no? Desde el año 2001 aprovechamos el buen momento que vivió Estados Unidos hasta el 2007. En paralelo, desde el 2003, luego de la crisis de Argentina, estuvimos muy activos en Argentina y Uruguay, haciendo muchas inversiones hasta el 2009. El 2009 nos trajo nuevamente aquí a Estados Unidos para aprovechar la crisis que hubo y aquí en la Florida estuvimos muy activos hasta el 2015-16 haciendo inversiones. Y ya llevamos 4 o 5 años en Detroit y España, que fueron dos mercados en el 2015-16, se manifestó también la oportunidad. Así que bueno, nada, un placer nuevamente, un privilegio estar con todos ustedes y compartir esta jornada. Vamos a empezar con dónde invierten los 200 fondos globales más importantes del mundo, ¿no? Y esto es importante notarlo porque evidentemente los equipos y el profesionalismo que cuentan estos fondos nos hacen pensar que son los más inteligentes e inclusive han demostrado ser los más rentables del mundo. Y vemos que generalmente la inversión inmobiliaria se concentra muy fuerte en Estados Unidos y en Europa, se llevan casi el 82% de la torta, ¿no? Cuando miramos un poco nuestros países de Latinoamérica, vemos que el volumen de inversión en nuestros países realmente es muy bajo. Y bueno, y eso se explica muchas veces porque estos fondos buscan mercados transparentes, en donde esté controlado el tipo de cambio, la inflación, de alguna manera haya financiamiento a bajas tasas, haya previsibilidad en las proyecciones, y bueno, todos sabemos que en Latinoamérica cuesta mucho, de alguna manera, tener previsibilidad a muy largo plazo, ¿no? Por eso es importante como inversores tener en cuenta nuestro patrimonio y cuánto de nuestro patrimonio lo tenemos invertido en nuestras economías de Latinoamérica, ¿no? Porque evidentemente, digamos, si los 200 fondos globales más importantes del mundo distribuyen su portafolio de esta manera, bueno, algo creo que podemos aprender de ellos. Siguiente, como vemos el volumen de inversión global, la primera línea es la global, la segunda Américas, incluido los Estados Unidos y toda América del Sur, el resto de Europa y Asia, ¿no? Vemos que claramente en los últimos 10 años, después de aquella crisis del 2008, el volumen de inversión inmobiliaria se incrementó muchísimo, cada vez hay más apetito por la inversión inmobiliaria, y vemos que en Europa, digamos, es el país que más venía creciendo este último año digamos, por el apetito inclusive de Estados Unidos, que es donde se concentran la mayor cantidad de fondos. Si ustedes se fijan en esta gráfica, el 46% de la inversión que recibe Europa proviene de Estados Unidos, ¿no? Que es el principal inversor en Europa. Y vemos, bueno, que el flujo hacia Estados Unidos se ha reducido en estos últimos años, pero bueno, sigue teniendo obviamente apetito e interés principalmente Estados Unidos. Aquí vemos el destino, de dónde surge la inversión y hacia dónde va. Claramente vemos aquí en forma más detallada, en las principales ciudades del mundo, hacia dónde van, ¿no? O sea, el flujo de inversión grueso sale de New York, de Los Ángeles, de San Francisco, principalmente de Estados Unidos, que es el gráfico que ustedes ven a su izquierda, marcado en verde. Algunos países de Europa como París y Londres también, digamos, generan bastante flujo.
pero actualmente está yendo la mayoría hacia Europa, ¿no? Como vemos, París, Londres, Berlín, Dublín, Múnich, bueno, Madrid, Milán, son las ciudades, digamos, principales del mundo que más flujo de inversión hoy están recibiendo. Por otro lado, esto es una gráfica interesante que nos muestra que, bueno, se ha venido reduciendo la rentabilidad en estos últimos años, inmobiliaria, en estos últimos 30 años, se ha venido reduciendo el retorno por renta, o sea, actualmente estamos cercanos al 4 a nivel mundial, pero también ha ido cayendo en forma bastante paralela el rendimiento de los bonos, ¿no? De los bonos del Tesoro. Incluso esta gráfica no está actualizada a la fecha, pero hoy un bono del Tesoro está en promedio, dependiendo de los plazos y demás, en torno al 1%, con lo cual la renta inmobiliaria cuadruplica el retorno de la renta financiera, ¿no? Eso hoy lo pone en un escenario mucho más atractivo de lo que estábamos previo a la pandemia, ¿no? Entonces, además, si ustedes se fijan, más o menos la diferencia siempre fue de 2 puntos, pero una cosa es tener 2 puntos de diferencia cuando un activo rinde un 8 y otro un 6, o sea, y otra cosa es cuando en esta gráfica al final vemos que estamos entre un 4 y un 2, ¿no? O sea, la diferencia sigue siendo la misma de 2%, pero al haberse reducido tanto la renta, digamos, la renta inmobiliaria duplica a la financiera. Y hoy, como hablábamos, con esta caída en el rendimiento de los bonos, la está cuadruplicando. Bueno, ya nos vamos centrándonos un poco en lo que pasó, digamos, lo que está pasando en el mercado de Estados Unidos y España. Esto es a nivel general, luego vamos a repasar rápidamente, específicamente, qué está pasando en cada mercado, ¿no? Pero bueno, como comentaba también Ernesto, tanto España como Estados Unidos han generado fuertes inyecciones de liquidez como para estimular las economías, y se ha generado mucha flexibilidad en los pagos de hipotecas, pagos de leasing de autos, hasta pagos de servicios. Las empresas han recibido mucha ayuda del Estado, con todo lo que son las nóminas de los salarios, inclusive, bueno, mucho seguro de desempleo también para las familias. Es decir, la gran inyección de liquidez que se ha generado, en principio, digamos, excepto en aquellos sectores en donde más pegó la economía, que obviamente es hotelería, turismo, etcétera, la verdad que el impacto que se está viendo hasta el momento no ha sido mayor, ¿no? Por otro lado, hubo mucha refinanciación de hipotecas, principalmente aquí en Estados Unidos, bueno, en España también. Bajaron las tasas, con lo cual las familias salieron a refinanciar, es decir, a tomar un nuevo préstamo a tasas mucho más convenientes, con lo cual le generó ahorro a las familias. Tengamos en cuenta que en Estados Unidos el nivel de ahorro es muy bajo, en España también, pero más en Estados Unidos, y las familias hacen 3 meses prácticamente que no consumen muy poco, ¿no? Comparado con una actividad normal. Entonces, han recibido flexibilidad en el pago de hipotecas hasta 6 meses, con lo cual mucha gente, por más que tenga el ingreso, tomó esa ayuda y está generando ahorro y liquidez. Por otro lado, ha reducido su gasto. Y por otro lado, digamos, está teniendo el beneficio de que su costo de hipoteca le ha bajado muy, digamos, radicalmente, ¿no? Hasta un 30-40%. Los préstamos hipotecarios aquí en Estados Unidos estaban en torno al 4,5, 5, y hoy ya está viendo préstamos a 30 años a tasa fija del 3% anual. Y en España, ya veremos, está cerca del 1,75 anual a 30 años. Por otro lado, hubo bastante reducción de inventario nuevo, porque obviamente se frenó el inicio de obras nuevas. Nosotros pensamos que hasta finales de año o el próximo año, en ambos mercados, hasta que no se termine de acomodar esto, no se van a iniciar obras nuevas. Con lo cual prácticamente vamos a tener un año sin creación de nuevo inventario. Eso es importante y ayuda obviamente a aquel inventario que estaba en construcción que aún no se había vendido. Por otro lado, los bancos también empiezan a estar un poco más exigentes
con los desarrolladores en cuanto a volúmenes de ventas y demás para otorgarle los préstamos inmobiliarios. Vimos obviamente un aumento en la morosidad de ingresos por alquileres, principalmente en retail, menos en oficinas y en viviendas. Los valores de rentas, la verdad que siguen estables, digamos, principalmente los valores de renta residencial prácticamente no han sufrido ninguna variación, pero sí en la parte comercial y oficinas ha habido ayudas que no alteran generalmente el valor de renta, pero sí, de alguna manera, ha habido ayudas para flexibilizar la forma de pago y darle algunos meses de gracia y demás. Por otro lado, hay una importante liquidez para invertir de los grandes fondos de pensión que ven que la renta financiera ha bajado muchísimo y hoy buscan refugiarse en lo que es real estate. Y estamos también ante un escenario de bajo nivel de stock. Ahora, para enfocarnos más precisamente en España, bueno, la verdad que el euro tuvo una caída respecto al dólar, estaba cerca de 1,17, 1,16, 1,15 y bajó en torno a un 8-9%, lo cual lo pone en un escenario más atractivo de cara a la inversión, digamos, para aquellos que tenemos de moneda de referencia aquí en América el dólar, ¿no? Por otro lado, el Euribor, que es la tasa de interés de referencia en Europa, sigue siendo negativa. Tasa de préstamos hipotecarios, como hablábamos, estamos en torno al 1,75%. Con respecto a otras crisis, hay un bajo nivel de endeudamiento de empresas y de personas, o sea, nada que ver con el nivel de endeudamiento que tenía España en el año 2008, ¿no? Respecto a empresas y personas. Si bien el país tiene una tasa de endeudamiento alta, pero afortunadamente las empresas y las personas reciben mucho mejor esta crisis que en el 2008. Y por otro lado, el otro atractivo de España es que tienen todavía en stock de la crisis los bancos 150 billones de inventario. Con lo cual, esto de alguna manera, hay mucha presión del Banco Central Europeo a que este stock se vaya reduciendo y a las entidades financieras que terminen de limpiar sus balances. Y por otro lado, el costo que le implica a una entidad financiera absorber el mantenimiento de estos inmuebles es muy alto. Con lo cual, digamos, hay mucha vocación de los bancos de terminar de liberar este inventario y obviamente ante este escenario, como inversores, tenemos mucha más oportunidad de comprar con fuertes descuentos. España venía de 4 años fuertes de recuperación, con lo cual los bancos lo sabían y se habían puesto ya bastante duros, y esto obviamente permite volver a flexibilizar y a lograr importantes descuentos. Entonces, ¿qué se espera, ya yendo más al sector preciso de cada tipo de inmueble? ¿Qué se espera en el corto plazo, llamemos 6, 12 meses, una recuperación del volumen de viviendas en España? Y en el mediano plazo, llamémoslo 18, 24 meses, una recuperación de lo que es oficinas y retail. Obviamente hay un cambio, este cambio de hábito, hay que ver cómo evoluciona y qué de todo este cambio de hábito que tuvimos que soportar en esta pandemia, que fue coyuntural, se transforma en estructural, ¿no? Por eso es importante ver la evolución de oficinas, retail. En oficinas, por ejemplo, se está hablando que va a ser necesario mayor espacio, digamos, y distanciamiento entre las personas, con lo cual podría llegar a incrementar hasta un 50% el espacio de oficinas, la capacidad de uso de oficinas, por este distanciamiento que se va a exigir, que en principio eran 7 metros, por ejemplo, en España, estaría pasando a 11 o 12. Pero por otro lado, tenemos que ver cómo, digamos, se reinstala este tema del home office y ver en qué porcentaje queda instalado permanentemente, ¿no? Con lo cual se habla que el sector oficinas podría tener ahí una compensación entre el home office y el mayor distanciamiento y menor densidad dentro del espacio de trabajo. Retail, bueno, en España, la verdad que España es un país de mucha calle, digamos, la gente le gusta caminar, sigue habiendo muchas tiendas de cercanía, muchísimas,
el consumo electrónico, digamos, de todo lo que es compra vía Internet es muy bajo, era uno de los países más bajos del mundo, 5%. La pandemia lo ha llevado al 10%, pero bueno, se espera que obviamente va a tener un impacto en el corto plazo, pero en el mediano y largo plazo aparentemente retail, lo que es principalmente en principales, en las high streets, digamos, en las principales calles, en donde Europa es, y España no escapa de eso, digamos, vive del turismo, con lo cual, y a la gente que pasea y viaja le gusta caminar, y entonces el retail no vemos que vaya a estar muy afectado en las principales calles. Sí, en las calles secundarias, digamos, vemos que puede llegar a tener un mayor impacto. Por otro lado, vemos hubo una caída de ventas en torno al 35%, es lo que se proyecta también para este año. Lógicamente, pues tuvimos 3 meses prácticamente inmovilizados. España ya abrió sus puertas. Madrid, que era la única ciudad, Madrid y Barcelona, que no habían entrado en fase 1 todavía, ya ingresaron en fase 1 esta semana, con lo cual, bueno, la verdad que fue un alivio, y también el presidente anunció que a partir del 1 de julio permite nuevamente que ingresen turismo a España, ¿no? Con lo cual fue una gran noticia, esto fue anunciado este sábado, fue una gran noticia para todo el sector de turismo, que es la fuente principal de ingreso de España. Tiene el 13% del PBI, ¿no? Con lo cual, inclusive inicialmente se hablaba de hacer una cuarentena para aquellos que lleguen al país los primeros 14 días, pero bueno, eso quedó liberado también, con lo cual a partir de julio, para España es muy importante, porque julio inicia la temporada de verano, de julio a agosto, septiembre son los 3 meses más fuertes, con lo cual, bueno, será un regreso parcial del turismo, pero bueno, al fin podrá haber turismo este año en España, ¿no? El tema de las estimaciones locales comerciales, se estima que podría haber un 20% de vacancia, digamos, generado por el coronavirus, y el 35% de menor volumen de ventas de los que estaban proyectados para este 2020. Y por último, un dato importante de cómo venía España, que en el primer trimestre, aún habiendo afectado los últimos 15 días, que son los más fuertes del trimestre generalmente, porque todo el mundo se acelera a escriturar antes de finales de cada trimestre, ya hubo un volumen de inversión de 3.200 millones, que fue un 35% mayor al del 2019. Esto quiere decir que España seguía siendo, digamos, uno de los países de Europa, o el principal país de Europa con mayor crecimiento de la inversión. O sea que el apetito por España era muy, muy alto. Estados Unidos, bueno, como ya hablamos, baja de tasa de interés, fuerte baja del retorno de los bonos del Tesoro, que son, la verdad, que son un índice que todo el mundo sigue. A diferencia de España, no hay stock de activos en distrés, o sea, ya la crisis aquí del 2008 se ha ido recuperando mucho más rápido que en España, ya veremos algunos gráficos, pero digamos, prácticamente no hay distrés en los bancos, y con toda esta flexibilidad que hubo y demás, y que ya estamos empezando a ver la luz al final del camino, evidentemente esta crisis que hubo no generaría gran volumen, puede haber algún volumen puntual, digamos, de activos de ejecuciones hipotecarias, que es lo que llamamos distrés, pero en principio, digamos, Estados Unidos saldría ileso del tema de ejecuciones hipotecarias como en otras crisis, ¿no? Por lo menos en el corto o mediano plazo. Por ejemplo, las ventas de vivienda en Estados Unidos habían sido, en febrero, previo a la crisis, las más altas de los últimos 13 años, o sea, en el mes de febrero. Y la solicitud de hipotecas de febrero también había sido la más alta de los últimos 11 años. Con lo cual, previo a la crisis nos encontrábamos con un mercado muy fuerte, muy consolidado, con muy bajo inventario inclusive, y ya empezamos a ver que la primera quincena de mayo, la demanda en los websites, en los
portales de vivienda está siendo un 11% superior a previo a la crisis. O sea, la gente está volviendo con muchas ganas de comprar, evidentemente por esto de la reducción de tasas que hubo, ¿no? Con lo cual, inclusive hay algún informe que vi también que los valores inclusive habían ya subido en el mes de mayo. Bueno, aquí lo tenemos. El número de viviendas a la venta bajó un 8,3 respecto al 2019, o sea, hubo una reducción de inventario. La demanda, como decíamos, de vivienda subió, digamos, en mayo. Digamos, hay inexistencia, como veíamos, de hipotecas de alto riesgo. O sea, si la crisis no se prolonga, como todos esperamos, y no hay un rebrote, no habría ejecuciones hipotecarias, que es lo que hablábamos antes. El valor promedio de una casa nueva en marzo fue un 3,5% más que en marzo del 2019. O sea, hubo un incremento en el mercado, ¿no? Y como decíamos, el tráfico de nuevas búsquedas está aumentando fuertemente ya luego de esta salida. Entonces, como resumen, nos encontramos ante una falla de mercado, como se le llama técnicamente, en la cual se produce un desequilibrio entre la oferta y la demanda, es decir, una crisis, eso es lo que genera, pasa de haber un mercado eficiente a haber un desequilibrio, y ese desequilibrio obviamente hace que la oferta y la demanda en algún punto no se encuentren y tengamos un tema de precio, ¿no? En el corto plazo, una oportunidad para aprovechar precios diferentes a los que podíamos tener justamente por este desequilibrio, ¿no? Que es diferente a una diferencia, digamos, o sea, no tiene nada que ver con el valor, ¿no? O sea, la diferencia entre precio y valor, que el valor está dado por los fundamentos, el costo de la tierra, el costo de construcción, los flujos que genera ese inmueble, etcétera, etcétera, que esos siguen siendo los que eran, pero sí nos encontramos frente a una diferencia en el precio, ¿no? Entonces, son momentos que nos brindan oportunidad para lograr inversiones que serán lógicamente más rentables. Como para hacer un resumen del impacto por sector, esto a nivel general, vemos que obviamente hotelería, retail, coworking, terrenos para hacer nuevos proyectos, y la segunda residencia, es decir, la residencia de turismo, principalmente, es la más castigada, la que más vamos a ver oportunidades y posibilidades de comprar con mayores descuentos. Respecto a lo que es obra nueva, por un tema de que no se va a iniciar obra nueva, y el inventario que hay es el que se venía construyendo desde el año pasado, principios de año, la vivienda usada, que en general, tanto en España como Estados Unidos, había un volumen de inventario bastante bajo relacionado con la historia. Y las oficinas, bueno, las oficinas es un signo de pregunta, por lo que hablábamos, va a depender de este reacomodo entre el espacio mayor que necesito y, por otro lado, el tema de el home office, ¿no? Y por último, el que tuvo impacto positivo, digamos, es la logística, porque, nada, hemos visto el consumo, digamos, de compra online el incremento fue increíble y eso obviamente genera muchísimo más demanda de espacios logísticos y puede haber una sustitución de mucho espacio retail, por ejemplo, acá en Estados Unidos, de las grandes tiendas, eso sí se habla como un dato, una tendencia fuerte, que puede haber un cierre hasta un 30% a las grandes tiendas en Estados Unidos y obviamente eso se lo va a llevar la venta online y principalmente todo lo que tiene que ver con logística, ¿no? Entonces, ¿dónde vemos una ventana de oportunidad? Vemos una ventana de oportunidad porque estamos ante un contexto de tasas hipotecarias que son las más bajas de la historia. O sea, obviamente eso genera, por un lado, para el usuario final, mayor acceso a la compra, los que no podían acceder, acceso a acceder a una mejor vivienda de la que podían acceder antes, y por último, para el inversor, que generalmente todos los grandes fondos se apalancan, es decir, toman deuda cuando compran edificios y demás, el rendimiento se eleva, porque si el rendimiento por renta sigue siendo prácticamente el mismo, pero tu costo de deuda
baja drásticamente, tu rendimiento como fondo va a ser mucho más alto. Entonces, la verdad que eso genera una ventana de oportunidad y puede generar también un repunte en los precios, habiéndose, digamos, absorbido este exceso de oferta que se pudo haber generado en estos meses, ¿no? Oportunidades puntuales, entonces, en el corto plazo, para entrar con fuertes descuentos, tanto en España como en USA, más en España que en USA, porque como hablábamos, no va a haber gran cantidad, ya no había volúmenes en los bancos, ni tampoco esto vemos que vaya a generar, y si lo generase, que lo vemos difícil, lleva bastantes años para que los bancos puedan ejecutar, adjudicarse los activos y volver a tener activos para vender a fondos, ¿no? Por otro lado, vemos una sustitución de la inversión financiera, aquellos inversores, grandes fondos que están muy líquidos, fondos de pensión, etcétera, vemos que va a haber una reconfiguración de los portafolios en donde van a empezar de alguna manera a darle más participación al real estate por un tema de retornos y por un tema de confianza, ¿no? Que, bueno, al final el ladrillo está allí y nadie se lo puede llevar. Por otro lado, rendimientos relativos muy convenientes, lo que hablábamos antes, o sea, el rendimiento frente a un bono ahora de cualquier activo inmobiliario promedio, estamos entre 4 y 5 veces más a lo que rinde un bono, generalmente era el doble, y hoy estamos ante un escenario muy favorable. El mayor poder de negociación creemos que se va a dar en España e Italia. Italia es otro mercado que no hablamos mucho, pero es un mercado que nosotros venimos observando hace varios años. Ya había tocado fondo, esta crisis creemos que terminó de perforar el piso en el cual estaba, con lo cual estamos pensando para el próximo año poner un pie allí también para poder aprovechar ese mercado que está, lleva 10 años de caída, y creemos que bueno, después de toda esta crisis hay muchos fondos ya preparados para poner un pie en Italia, ¿no? Y por otro lado vemos como otra posibilidad para lo que es construcción o rehabilitación de edificios, que va a haber una reducción temporal en el costo de mano de obra, porque mucha gente, hay una sustitución también, digamos, de trabajadores que tal vez trabajaban en temas de turismo y demás. Ha habido una pérdida muy fuerte de trabajo que va a llevar su tiempo a reinstalarse y mucha de esa gente podría pasar al sector de la construcción y eso generaría que haya, digamos, mayor oferta de mano de obra y por ende una reducción importante en los costos de mano de obra de construcción. Algunos efectos de lo que es el aprovechamiento de las crisis. En el medio de la crisis vemos que el fondo más grande del mundo, que es Blackstone, gestionan 170 billions, levantó un fondo de 9.800 millones, que es el fondo más grande de la historia de Blackstone para invertir en Europa en plena crisis, ¿no? Con lo cual un poco lo que veníamos comentando en la presentación de alguna manera queda como avalados con este jugador que es el más importante a nivel mundial. Entonces, esto es un poco nuestra visión respecto al mercado. Ahora, ¿qué visión tenemos que tener como inversores para aprovechar las crisis y las oportunidades inmobiliarias? La verdad que como inversor inmobiliario generalmente nos encontramos como un inversor más pasivo, ¿no? Nosotros decimos que el inversor que gana mucho dinero y logra tasas muy altas en lo que es inmobiliario es el inversor que piensa al negocio inmobiliario pero con una visión financiera. Entonces, tengo que pasar de invertir en el mismo mercado, en el mismo tipo de activo, a tener una visión más amplia, invertir en distintos mercados y en distintos tipos de activos. Evaluar todos los segmentos y aprovechar aquellos que me brindan la mejor oportunidad. O sea, es una, digamos, la inversión generalmente está considerada inmobiliaria, es cuando yo compro un inmueble. Pero la inversión implica estar permanentemente revisando mercados y revisando mi portafolio y diciendo, ¿compro más de lo que tengo en el mercado o vendo? O mantengo. O sea, pero nos lleva a un análisis permanente de decir, ¿compro más, mantengo o vendo? Y si vendo, ¿a dónde compro? O sea,
esa es la gimnasia que tienen los grandes fondos de inversión, que obviamente son los que mayor retorno logran, ¿no? Entonces, la invitación a todos los inversores es empezar a trabajar estas prácticas, ¿no? Empezar a mirar fuera de nuestro mercado local, que generalmente lo típico que hacemos los inversores inmobiliarios es operar en nuestro mercado local, pero hoy nuestro mercado es el mundo. De la misma manera que un asesor financiero te asesora en un momento entrar en una determinada industria y un determinado mercado, es decir, de la misma manera tenemos que operar con la inversión inmobiliaria, porque al final la inversión inmobiliaria es cíclica y la única forma de poder lograr altos retornos es aprovechando el ciclo. Y ahí entramos al otro concepto. Nosotros decimos que hay que pasar del concepto de location, que está muy bien para ir a vivir o trabajar, elegir el mejor lugar, pero en lo que respecta a la inversión inmobiliaria, tenemos que tener el concepto de timing. El timing significa el momento más oportuno para entrar en un determinado mercado, en los distintos segmentos del mercado, y el momento más oportuno para salir. Porque eso es lo que genera una alta rentabilidad, que ya lo veremos con un gráfico. De tener una rentabilidad estimada, medio a ojo, como decimos en Argentina, ¿no? O sea, sin tener una evaluación bien ponderada con todos los gastos y demás, a tener una evaluación exactamente bien calificada. O sea, poder saber exactamente cuánto te rindió tu patrimonio inmobiliario el último año, los últimos 5 años o los últimos meses, ¿no? A nivel apreciación y a nivel ingresos por renta. Esto es importante, porque si no tengo información no puedo tomar decisiones. De pasar de adquirir a valor de mercado, como generalmente se adquiere de manera tradicional, a poder adquirir con descuentos, comprando en bancos, en subastas, ahí es donde se hace el beneficio. Comprando. Recuerden que el costo transaccional de la inversión inmobiliaria es muy alto, es 10%. Con lo cual, si yo compro a valor de mercado, el día que firmo el cheque estoy perdiendo el 10% de mi patrimonio. Por eso es clave comprar con descuentos. Eso se logra comprando en subastas, en bancos, teniendo volumen. ¿Okay? Por otro lado, mantener los activos, digamos, a largo plazo, a rotar los activos. Es decir, necesito aprovechar el timing y rotar. Disculpen que acá hubo como un corrimiento de la presentación. No sé si ustedes la ven bien, pero nada, rentabilidad de una variable, generalmente el inversor inmobiliario, digamos, tiene en cuenta solo la renta, a rentabilidad de 3 variables, que ¿cuáles son? El descuento en la compra, la renta y la tasa de apreciación acelerada. Por otro lado, ¿quiénes son los jugadores que generalmente acompañan a los inversores en el sector inmobiliario tradicional? Son brokers y desarrolladores, y en lo que es inversión inmobiliaria con un espíritu financiero, bueno, somos asset managers, asesores, fondos, etcétera, ¿no? Por último, ¿qué retorno generalmente logro como siendo un inversor inmobiliario tradicional? Bueno, entre un 4 y un 5% más o menos es el rendimiento que puedo aspirar. En cambio, operando con esta visión financiera, dependiendo del tipo de inmuebles y mercados y demás, se puede aspirar a entre un 10 y un 20% de retorno anual. Por último, para ir cerrando y terminando, como para hacer un doble clic a las 3 variables que contribuyen al valor inmobiliario, es tener la visión de los ciclos, ¿no? Lo que hablábamos antes. O sea, lo más importante es aprovechar los ciclos de los mercados para poder apreciar a altas tasas. Piensen por un segundo, les voy a hacer una pregunta para que piensen, ¿cuál es la tasa de rentabilidad anual que ustedes creen que tiene real estate a nivel global, o sea, en el mundo? Y lo hemos hecho en muchos países y en todos nos coinciden. O sea, en el largo plazo, el rendimiento de un inmueble, generalmente, se los anticipo, es equivalente a la inflación que hay en ese país. Si lo medimos en moneda dura, sería equivalente a la inflación, o sea, en dólares, sería equivalente a la inflación en dólares de Estados Unidos. Fíjense este gráfico. Ay, no salió aquí el número, no sé qué pasó. No sé si se ve. Yo no lo veo. No se ve, Gustavo, ¿no? Oh, tenemos la gráfica, tenemos la línea azul nada más, pero no sé si hay un número adicional, Mariano. Ok, sí, donde dice tasa anual, no sé, por ahí es esta máquina que no me está funcionando bien, pero es 3,1% anual, fue el retorno que hubo promedio en los últimos 100 años, 110 años en Estados Unidos. 3,1% anual. Y la inflación fue 3% en el mismo periodo. Con lo cual, eso es equivalente
Si le restamos la inflación, me da 0. Y esa es la tasa que te genera un inmueble. Es decir, si yo compro un inmueble y me lo quedo 40 años, mi tasa de apreciación real es 0. Obviamente voy a estar duplicando, hasta triplicando el valor porque hubo inflación. Pero si le quito la inflación, es 0. En cambio, si vemos el mismo gráfico en un periodo de recuperación y expansión del mercado, como fue por ejemplo del año 2002 al 2007 de Estados Unidos, ahí vemos un 13,6% anual. En ese periodo la inflación fue un 2,25 anual, con lo cual estamos casi un 11,5% anual solo por esa variable. Y si vemos Brickell, si vemos España, si vemos Argentina, si ven México, en los años de boom nunca baja del 12-15% anual cuando hay esa fase de recuperación y expansión de los mercados, ¿no? Con lo cual la clave está ahí, pero después hay que salir a tiempo, porque si quedas atrapado, tienes que esperar 8 o 10 años para volver al mismo valor. ¿Se entiende? Entonces es clave aprovechar esa variable. La segunda, como decíamos antes, es adquirir propiedades debajo del valor de mercado, para en vez de tener que asumir la pérdida del costo de entrada y salida, que es del 10%, empezar ganando, ¿no? Entonces, eso se logra comprando en bancos, comprando en subastas, que no es cosa fácil, hay que especializarse, hay que conocer, hay que tener volumen y demás, pero es donde se consiguen los beneficios, ¿no? Y también financiando proyectos inmobiliarios que están en una etapa temprana buscando el financiamiento y se puede coinvertir con el desarrollador, ¿no? Esa es la tercera fuente, digamos, de posibilidad de comprar debajo del valor de mercado. Y por otro lado, crear valor. O sea, en la creación de valor, o sea, administrar un inmueble no es nada fácil. Y hay que administrarlo de una manera muy eficiente y en forma financiera. O sea, tener un inmueble vacío muchos meses, imagínense que de los 12 meses de renta que tienen un inmueble al año, generalmente 7 o 8 se los llevan los gastos. 7 o 8, entre gastos y previsiones, futuros arreglos, etcétera, se llevan entre 7 y 8 meses, con lo cual el beneficio es 4 meses. Si yo tengo un inmueble 3 o 4 meses vacío, me llevó el 70-80% del beneficio. Entonces, administrarlo en forma eficiente y agregarle valor. Comprar inmuebles, renovarlos, repararlos, que obviamente los compro con mayor descuento, ¿no? Es importante tener a alguien que articule a los 10 jugadores que gestionan, digamos, que llevan adelante la inversión inmobiliaria. Al final hay 10 jugadores, cada jugador tiene su propio interés, con lo cual se requiere o que el inversor mismo o alguna compañía, un asset manager o un fondo se dedique a articular y gestionar a todos estos jugadores que forman parte y acompañan con su conocimiento y expertise en cada función de lo que es la inversión inmobiliaria. Entonces, nosotros venimos logrando un track record en los últimos 15 años de un 14% anual. Proyectamos para inversores conservadores de un perfil conservador, prudente y moderado, retornos del 8, 10 y 12% neto anual, con lo cual eso permitiría en 30 años multiplicar por 10, 17 o 30 el patrimonio, mientras que un inversor tradicional en 30 años apenas podría triplicarlo, ¿no? Entonces, yo siempre digo, el esfuerzo enorme que hace un inversor para reunir un determinado patrimonio, para invertirlo en inmueble y luego, digamos, es como que no busca maximizar ese retorno, que tal vez lleva menos trabajo que juntar ese patrimonio que originó la inversión, ¿no? Por eso es muy importante ser un inversor activo en lo que es inmuebles. Rápidamente, para ir cerrando, mercados oportunos. Vemos Latinoamérica corrigiendo en su conjunto y creemos que la pandemia va a acelerar esta tendencia, producto de devaluaciones, producto de exceso de oferta en muchos mercados, valores relativamente altos con respecto a otros mercados desarrollados, caída en los precios de los commodities, salida de capitales, o sea, hay muchos elementos que permiten predecir que Latinoamérica va a estar corrigiendo por los próximos 2 o 3 años en su conjunto el sector inmobiliario, ¿no? Vemos en Argentina, por ejemplo, una devaluación prácticamente del 50% en dólares estos últimos 6 meses. Ya se estima una caída del 25-30% en el valor de los inmuebles. Chile es otro país que sufrió mucho, Brasil,
sufrió una devaluación tremenda también. Colombia, bueno, México en menor medida, pero vemos también que está en un proceso de corrección. Estados Unidos, creemos, cuando hay crisis, todo el flujo, el pánico genera que todo el flujo se refugie principalmente en países desarrollados, y en ese contexto Estados Unidos es el que más inversión recibe. Con lo cual vemos allí un mercado que va a seguir absorbiendo mucha inversión, y por lo que repetimos antes de tasas bajas y bajos retornos del sector financiero, va a estar, digamos, va a haber mucho apetito por real estate. Detroit lo vemos, como lo seguimos viendo, como una de las ciudades con potencial a ganar más dinero, porque es una ciudad que tuvo una doble crisis, que ya lo comentaremos. Italia y España también lo vemos muy atractivos. Portugal también es otro mercado interesante que lo estamos evaluando. Aquí se ven rápidamente los gráficos de la evolución de precios. Como ven, Estados Unidos está prácticamente recuperado. La línea más oscura es de la Florida y el resto es de las principales ciudades, 10 principales ciudades de Estados Unidos. España, como vemos, cayó durante 8 años, a diferencia de Estados Unidos, que se desplomó en 3. A España le llevó 8 años tocar fondo y está en una etapa de recuperación. Y bueno, Detroit también se ha desplomado y llevamos un par de años de recuperación. Rápidamente, por ejemplo, esto es el volumen de inversión que recibió España en los últimos 5 años, ha sido infernal. Inclusive superó al récord previo del 2007. O sea, es tremendo, ¿no? Esto explica que el apetito de los grandes fondos, por ejemplo, Blackstone, que es el fondo número 1, el 30% de su cartera la tiene invertida en España, mientras España es el 1% del mercado, digamos, de donde invierten los fondos. Representa el 1,4%, y Blackstone puso el 30% de su portafolio ahí. Creo que eso explica un poco todo, ¿no? Tasa de préstamo hipotecario, estamos en la más baja de la historia. En promedio está el 2,25, 2,30, pero hay préstamos ya al 1,75, como comentábamos antes. Algunos de las razones por las cuales creemos que es oportuno invertir en España, bueno, ya de muchas de ellas hemos hablado. Digamos, hay un volumen todavía muy importante en los bancos, los valores promedios todavía están muy por debajo de lo que estaba en el 2008, con lo cual hay mucho espacio para recuperar, principalmente en las provincias. Madrid y Barcelona, generalmente nosotros hablamos de la miopía del inversor internacional, ¿no? Generalmente cuando invierte va a las principales ciudades, eso hace que en esas ciudades se recupere muy rápido y se cree hasta una burbuja, como pasa en Miami, pasa en New York, pasa en Madrid, pasa en Barcelona, pasa en Polanco, pasa en todos los principales barrios de las principales ciudades del mundo. Cuando reciben flujo de inversión extranjera, se concentra en un solo sitio. Y el inversor extranjero cree que ese sitio representa el resto del mercado, y justamente es lo opuesto al mercado, digamos. Entonces, hoy ya el mercado para extranjero, digamos, de las principales capitales y ciudades y barrios, ya no es oportuno. O sea, hay que entrar a la periferia de esos mercados o a las provincias, que aún le queda bastante recorrido de recuperación. Dentro de España, los principales activos oportunos que vemos, edificios residenciales y oficinas, que todavía quedan bastante stock en los bancos, carteras de viviendas distribuidas por muchos sitios, que cuanto menor es el valor del inmueble, más costoso es para un banco administrarlo, con lo cual más dispuesto está a hacer descuentos. Retail en zonas turísticas, que se va a recuperar sin dudas. No va a desaparecer el retail en Europa, en España. En las principales calles va a seguir existiendo, con lo cual comprar oportunidades allí creo que asegura el éxito en el mediano plazo. Obras en curso que han quedado paradas de la crisis anterior, que también hay en los bancos, y terrenos urbanizados que ante esta falta de inicio de obras va a haber oportunidades para comprar con descuentos para desarrollar en el futuro. Rápidamente, Detroit, como vemos, los valores residenciales han tenido recuperación en los últimos 3 años de casi el 50%. Nosotros entramos en el 2016 y la verdad que hemos tenido una evolución espectacular, pero todavía siguen siendo ridículamente bajos los valores residenciales porque no llegó el préstamo hipotecario a este segmento de propiedades. Cuando llegue el préstamo hipotecario, como pasó en la Florida,
las propiedades van a duplicar su valor, porque el valor que paga hoy un inquilino sería equivalente al valor que pagaría de cuota y mantenimiento de la unidad. Eso pasa siempre en los países desarrollados en las crisis. Entonces todavía hay mucho recorrido en Detroit para que estas propiedades que costaban entre 150 y 200 mil dólares lleguen a esos valores. Y a su vez, hoy Detroit es el mercado de mayor rendimiento por alquiler del mundo. O sea, no existe un mercado en moneda dura que te rinda un 10% neto, absolutamente de todo gasto, por renta. ¿Ok? Entonces, algunas razones. Detroit, para quien no conoce la ciudad, tuvo una crisis muy profunda. La ciudad cayó en bancarrota en el año 2013 y en el año 2014 se empezó a reconstruir. Un solo inversor llamado Dan Gilbert, que es el dueño de Quicken Loan, que es la compañía más grande de préstamos hipotecarios online de Estados Unidos, invirtió 2 billones y se compró cerca de 80 edificios, como los que ustedes ven allí de fondo. Los renovó completamente y trajo 20.000 personas de su compañía a trabajar y a vivir al centro de Detroit, a sus edificios. Con lo cual, dicho esto, obviamente le siguieron muchísimos fondos y grupos que han hecho la reconstrucción de Detroit, ¿no? Hoy Detroit se ha vuelto una ciudad muy atractiva para las empresas tecnológicas. Google, Microsoft, Facebook, están todas allí haciendo alianzas con todas las automotrices, que era la capital mundial del automotor, Detroit, y haciendo alianzas, haciendo robótica, trabajando en muchos proyectos de inteligencia artificial, innovación, muchísimas compañías de startups. El costo de vida en Detroit es un tercio que en California, con lo cual muchísimas compañías jóvenes y startups instalándose en Detroit. La verdad que es un mercado totalmente en fase de recuperación con retornos espectaculares. Bueno, rápidamente para cerrar nuestro modelo, nosotros llamamos que el modelo tradicional de inversión a largo plazo, obtenés descuento cero en la compra, obtenés una renta neta, y acá siempre hacemos una distinción porque de bruta a neta hay una brecha importante. Hablamos de una renta neta del 3% anual, la apreciación real, como vimos, si te quedas un inmueble a largo plazo es cero, con lo cual tu rendimiento general termina siendo la renta, ¿no? Que es un 3%, y a su vez tenés que absorber el costo del 10% de entrada y salida. Con lo cual, si en algún momento salís, o sea, en 20 años, tendrás que asumir ese medio punto que te terminará dejando un 2,5. El modelo tradicional de desarrollo, bueno, el plazo es medio generalmente, porque entrás para después salir en preconstrucción. El descuento en la compra depende del proyecto, el mercado y demás. No se puede establecer un parámetro general. La renta anual es cero, porque durante un proyecto no hay renta. Y la apreciación dependerá. Si el mercado va para arriba, apreciará. Si el mercado está estable, tendrás una tasa de rendimiento cercana a cero. Y si está en caída, bajará durante el proyecto, ¿no? Y también tienes que asumir el costo transaccional. Con lo cual, el retorno de un proyecto inmobiliario depende de muchas variables que es muy difícil predecir. En nuestro modelo, nosotros buscamos mercados que estén en fase de recuperación. Empezamos comprando como mínimo 20% bajo el valor del mercado, con lo cual en un proyecto a 4 años, que generalmente son los plazos de los proyectos, empezamos comprando 20% abajo, lo cual nos representa un 5% anual de rendimiento. A su vez, en mercados desarrollados donde el inmueble ha caído muchísimo, como por ejemplo Detroit, o pasó en la Florida, o pasa en España, que un inmueble costaba 200.000, baja a 80.000 o 70.000, la renta sigue siendo la misma en los países desarrollados, en dólares. No pasa como por ahí en Latinoamérica, que cuando hay devaluaciones, el rendimiento por renta en moneda dura se desploma. Aquí sigue siendo el mismo, es más, los valores previo a la crisis del 2008 son más bajos que los valores de renta de hoy. La renta sigue subiendo, acompaña la inflación. Con lo cual, tu rendimiento por renta se duplica comprando el mismo activo, digamos, que en un escenario normal. Y a su vez la tasa de apreciación, como veíamos, tengo muchísimos gráficos que lo demuestran, generalmente en una tasa, en los 5 o 6 años de rebote, generan entre un 10 y un 12, un 15% de apreciación por encima de la inflación. Con lo cual te permite lograr un rendimiento en torno a un 19, que a su vez, absorbiendo el costo de entrada y salida del 10% en 4 años, representa un 2,5, te termina dando un retorno final aproximado de un 16%, que es lo que buscamos ofrecerle generalmente a nuestros inversores. Y para finalizar, como resumen, ¿cuáles son las ventajas de nuestro modelo de gestión de inversiones para un inversor particular, una familia de alto patrimonio, ¿no? Tenemos una visión global para aprovechar los ciclos de mercados, una visión objetiva
para dentro de esos mercados identificar en qué segmento hay más oportunidades. Generalmente el inversor tradicional invierte siempre en el mismo mercado y en el mismo tipo de segmento. No se anima muchas veces a mirar locales comerciales, oficinas, primera vivienda, segunda vivienda, terrenos, etc. Se enfoca en uno o dos tipos de activos. Entonces, tener esa visión objetiva para poder decir a dónde tengo más retorno es clave, ¿no? Por otro lado, desarrollamos productos para inversores y familias y fondos diseñados acorde al perfil de riesgo del inversor. O sea, en función a las preferencias, objetivos que tiene el inversor, se conforma el portafolio, ¿no? Por otro lado, trabajamos con estrategias de distress, comprando en subasta y en banco, lo que nos permite, como decíamos antes, comprar 20 o 30% de bajo valor al mercado en el momento cero y empezar ganando en la inversión inmobiliaria. Generar mucho valor agregado a través de la gestión, comprando activos. Cuanto obtenemos más descuento, cuanto más gestión estamos dispuestos a hacer en el activo, ¿no? Una cosa es comprar un activo terminado y reparado, otra cosa es comprar un activo que requiere reparación, que comprarlo en subasta, que obtener el título. O sea, cuanta más gestión estamos dispuestos a llevar adelante, mayor descuento obtenemos en la compra. Por otro lado, cada inversor nuestro tiene el 100% de sus activos a su nombre. O sea, los activos están a nombre del inversor. El inversor digamos, nosotros no custodiamos ni dinero ni inmuebles. Está todo en cabeza en una sociedad, en una estructura armada únicamente para ese inversor. Tenemos los intereses alineados. ¿Por qué? Porque nuestro fee de éxito, nuestra ganancia, está alineada a los resultados. Y tenemos un retorno preferente en donde al inversor le dejamos entre un 7 y un 9%, dependiendo del tipo de inversión, anual neto para el inversor, y a partir de ahí compartimos el excedente. Y por último, bueno, tenemos un track record, como veíamos antes, de un 14% anual, sin apalancamiento, o sea, sin tomar deuda durante los últimos 15 años. Bueno, y ahora sí, muchas gracias. Disculpen que se extendió un poco más de lo previsto y el retraso al inicio. Les agradecemos muchísimo el haber podido participar. Espero que haya sido de mucho valor para cada uno de ustedes. Nuevamente, Ernesto y Gustavo, muchísimas gracias por acompañarnos. Y si les parece, Gustavo y Ernesto, damos un espacio de preguntas para aquellos que le hayan quedado algunas inquietudes. Sí, gracias Mariano, nuevamente gracias Ernesto por el contexto que nos diste tan amplio, con tantos elementos integrados en una misma presentación. Mariano, muchísimas gracias también por tu presentación y los datos concretos y los casos específicos de España, Estados Unidos y cómo ciertas nuevas formas de ver las inversiones inmobiliarias son importantes empezar a considerar en nuestros análisis y en los análisis de las familias inversionistas.